Santa Isabel de Hungría. La autoridad es servicio a la justicia y a la caridad. Catequesis en la audiencia general del miércoles 20 de octubre del 2010. Su Santidad Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablaros de una de las mujeres del medievo que ha suscitado mayor admiración. Se trata de Santa Isabel de Hungría, también llamada Isabel de Turingia. Nació en el 1207. Los historiadores discuten sobre el lugar. Su padre era Andrés II, rico y poderoso rey de Hungría, el cual, para reforzar los vínculos políticos, se había casado con la condesa alemana Gertrudis de Andechsmerano, hermana de Santa Eduviges, la cual era esposa del duque de Silesia. Isabel vivió en la corte húngara solo los primeros 4 años de su infancia, junto a una hermana y 3 hermanos. Le gustaban los juegos, la música y la danza. Rezaba con fidelidad sus oraciones y ya mostraba una atención especial por los pobres, a quienes ayudaba con una buena palabra o con un gesto afectuoso. Su niñez feliz se interrumpió bruscamente cuando en la lejana Turingia llegaron unos caballeros para llevarla a su nueva sede en Alemania Central. En efecto, según las costumbres de aquel tiempo, su padre había decidido que Isabel se convirtiera en princesa de Turingia. El landgrave o conde de aquella región era uno de los soberanos más ricos e influyentes de Europa, a comienzos del siglo XIII. Y su castillo era centro de magnificencia y de cultura. Pero, detrás de las fiestas y de la aparente gloria, se escondían las ambiciones de los príncipes feudales, con frecuencia en guerra entre sí y en conflicto con las autoridades reales e imperiales. En este contexto, el landgrave Hermann acogió de muy buen grado el noviazgo entre su hijo Luis y la princesa húngara. Isabel dejó su patria con una rica dote y un gran séquito, incluidas sus doncellas personales, dos de las cuales fueron amigas fieles hasta el final. Son ellas quienes nos han dejado valiosas informaciones sobre la infancia y la vida de la santa. Tras un largo viaje llegaron a Eisenach, para subir después a la fortaleza de Wartburg, el recio castillo que dominaba la ciudad. Allí se celebró el compromiso entre Luis e Isabel. En los años sucesivos, mientras Luis aprendía el oficio de caballero, Isabel y sus compañeras estudiaban alemán, francés, latín, música, literatura y bordado. Pese a que el noviazgo se había decidido por motivos políticos entre los dos jóvenes, nació un amor sincero, animado por la fe y el deseo de hacer la voluntad de Dios. A la edad de 18 años, Luis, después de la muerte de su padre, comenzó a reinar en Turingia, pero Isabel se convirtió en objeto de solapadas críticas, porque su modo de comportarse no correspondía a la vida de corte. Así, incluso la celebración del matrimonio no fue suntuosa, y el dinero de los costes del banquete se dio en parte a los pobres. En su profunda sensibilidad, Isabel veía las contradicciones entre la fe profesada y la práctica cristiana. No soportaba componendas. Una vez, entrando en la iglesia en la fiesta de la Asunción, se quitó la corona, la puso ante la cruz y permaneció postrada en el suelo con el rostro cubierto. Cuando su suegra la reprendió por este gesto, ella respondió: ¿Cómo puedo yo, criatura miserable,
seguir llevando una corona de dignidad terrena cuando veo a mi Rey Jesucristo coronado de espinas? Se comportaba con sus súbditos del mismo modo que se comportaba delante de Dios. En las declaraciones de las cuatro doncellas encontramos este testimonio. No consumía alimentos si antes no estaba segura de que provenían de las propiedades y de los legítimos bienes de su marido. En cambio, se abstenía de los bienes conseguidos ilícitamente y se preocupaba incluso por indemnizar a aquellos que habían sufrido violencia. Un verdadero ejemplo para todos aquellos que ocupaban cargos de mando. El ejercicio de la autoridad a todos los niveles debe vivirse con un servicio a la justicia y a la caridad, en la búsqueda constante del bien común. Isabel practicaba asiduamente las obras de misericordia, daba de beber y de comer a quien llamaba a su puerta, proporcionaba vestidos, pagaba las deudas, se hacía cargo de los enfermos y enterraba a los muertos. Bajando de su castillo a menudo iba con sus doncellas a las casas de los pobres. Les llevaba pan, carne, harina y otros alimentos. Entregaba los alimentos personalmente y controlaba con atención los vestidos y las camas de los pobres. Cuando refirieron este comportamiento a su marido, este no solo no se disgustó, sino que respondió a los acusadores: mientras no me venda el castillo, me alegro. En este contexto se sitúa el milagro del pan transformado en rosas. Isabel iba por la calle con su delantal lleno de pan para los pobres. Se encontró con su marido que le preguntó qué llevaba. Ella abrió el delantal y en lugar de pan aparecieron magníficas rosas. Este símbolo de caridad está presente muchas veces en las representaciones de Santa Isabel. Su matrimonio fue profundamente feliz. Isabel ayudaba a su esposo a elevar sus cualidades humanas a nivel sobrenatural, y él, en cambio, protegía a su mujer en su generosidad hacia los pobres y en sus prácticas religiosas. Cada vez más admirado de la gran fe de su esposa, Luis, refiriéndose a su atención por los pobres, le dijo: querida Isabel, es a Cristo a quien has lavado, alimentado y cuidado. Un testimonio claro de cómo la fe y el amor a Dios y al prójimo refuerzan la vida familiar y hacen todavía más profunda la unión matrimonial. La joven pareja encontró apoyo espiritual en los frailes menores, los franciscanos, que desde 1222 se difundieron en Turingia. Entre ellos, Isabel eligió a Fray Rogelio como director espiritual. Cuando éste le contó la historia de la conversión del joven y rico comerciante Francisco de Asís, Isabel se entusiasmó todavía más en su camino de vida cristiana. Desde aquel momento siguió con más decisión aún a Cristo pobre y crucificado, presente en los pobres. Incluso, cuando nació su primer hijo, al que siguieron después otros dos, nuestra santa no abandonó nunca sus obras de caridad. Además, ayudó a los frailes menores a construir un convento en Halberstadt, del cual Fray Rogelio se convirtió en superior. La dirección espiritual de Isabel pasó así a Conrado de Marburgo. Una dura prueba fue el adiós de su marido a finales de junio de 1227, cuando Luis IV se unió a la cruzada del emperador Federico II, recordando a su esposa que se trataba de una tradición para los soberanos de Turingia. Isabel respondió: no te retendré.
he entregado toda mi persona a Dios y ahora también tengo que darte a ti. Sin embargo, la fiebre diezmó las tropas y Luis cayó enfermo y murió en Otranto, antes de embarcarse, en septiembre de 1227, a la edad de 27 años. Isabel, al conocer la noticia, se afligió tanto que se retiró a la soledad, pero después, fortalecida por la oración y consolada por la esperanza de volver a verlo en el cielo, comenzó a interesarse de nuevo por los asuntos del reino. Pero le esperaba otra prueba. Su cuñado usurpó el gobierno de Turingia, declarándose auténtico heredero de Luis y acusando a Isabel de ser una mujer devota, incompetente para gobernar. La joven viuda, junto con sus 3 hijos, fue expulsada del castillo de Watborough y buscó un lugar donde refugiarse. Solo 2 de sus doncellas permanecieron a su lado. La acompañaron y confiaron a los 3 hijos a los cuidados de los amigos de Luis. Peregrinando por las aldeas, Isabel trabajaba donde recibía acogida, asistía a los enfermos, hilaba y cosía. Durante este calvario soportado con gran fe, con paciencia y entrega a Dios, algunos parientes que le seguían siendo fieles y consideraban ilegítimo el gobierno de su cuñado, rehabilitaron su nombre. Así Isabel, a principios de 1228, pudo recibir una renta apropiada para retirarse en el castillo de la familia de Marburgo, donde vivía también su director espiritual Conrado. Fue él quien refirió al Papa Gregorio IX el siguiente hecho. El Viernes Santo de 1228, poniendo las manos sobre el altar de la capilla de la ciudad Eisenach, donde había acogido a los frailes menores, en presencia de algunos frailes y familiares, Isabel renunció a su propia voluntad y a todas las vanidades del mundo. Quería renunciar también a todas las posesiones, pero yo la disuadí por amor de los pobres. Poco después construyó un hospital, recogió a enfermos e inválidos y sirvió en su propia mesa a los más miserables y desamparados. Al reprenderla yo por estas cosas, Isabel respondió que de los pobres recibía una gracia especial y humildad. Podemos descubrir en esta afirmación una cierta experiencia mística, parecida a la que vivió San Francisco. En efecto, el proverelo de Asís declaró en su testamento que sirviendo a los leprosos lo que antes le resultaba amargo, se transformó en dulzura del alma y del cuerpo. Isabel pasó los últimos 3 años de su vida en el hospital, que ella misma había fundado, sirviendo a los enfermos, velando por los moribundos. Siempre trataba de realizar los servicios más humildes y los trabajos repugnantes. Se convirtió en lo que podríamos llamar una mujer consagrada en medio del mundo, y formó, con algunas de sus amigas, vestidas con hábitos grises, una comunidad religiosa. No es casualidad que sea patrona de la Tercera Orden Regular de San Francisco y de la Orden Franciscana Secular. En noviembre de 1231, la atacaron fuertes fiebres. Cuando la noticia de su enfermedad se propagó, muchísima gente acudió a verla. Unos 10 días después, pidió que se cerraran las puertas para quedarse sola con Dios. En la noche del 17 de noviembre se durmió dulcemente en el Señor. Los testimonios de su santidad fueron tantos y tales que solo 4 años más tarde el Papa Gregorio IX la proclamó santa, y el mismo año fue consagrada la hermosa iglesia construida en su honor en Marburgo.
Queridos hermanos y hermanas, en la figura de Santa Isabel vemos que la fe y la amistad con Cristo crean el sentido de la justicia, de la igualdad de todos, de los derechos de los demás, y crean el amor, la caridad. Y de esta caridad nace también la esperanza, la certeza de que Cristo nos ama y de que el amor de Cristo nos espera, y así nos hace capaces de mirar a Cristo y de ver a Cristo en los demás. Santa Isabel nos invita a redescubrir a Cristo, a amarlo, a tener fe y de este modo a encontrar la verdadera justicia y el amor, así como de la alegría de que un día estaremos inmersos en el amor divino, en el gozo de la eternidad con Dios. Gracias. De su santidad Benedicto XVI.